por todo lo que vemos a diario en la biblioteca de robos, por los hechos de violencia extrema, por los asesinatos, es que familiares, amigos de víctimas fueron a Santa Fe. Bueno, y ahí está trabajando Ivana Fuchs. Hola Ivana, buen mediodía. Ana, Juan, ¿cómo están? Buen mediodía para todos. Y es así, son familiares de víctimas de la inseguridad que vienen empujando desde hace tiempo para que, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe se sancionen una serie de leyes que claramente no repararían la pérdida, por ejemplo, de un familiar, pero sí quizá allanarían un poquito más, serían más amigable el camino que, por ejemplo, tiene que transitar una víctima. Pero son leyes que se traban en el Senado de la provincia, además de estas hay algunas otras que se están de alguna manera planteando, proyectando. Por eso vamos a hablar con algunos de ellos que hoy vinieron a Santa Fe para reunirse con algunos legisladores. Ezequiel, concretamente, hoy vienen a pedir por la sanción de qué leyes y de qué otras posibles leyes estamos hablando hoy. Hoy venimos nuevamente en unidad, todo lo que es familiares y víctimas de inseguridad, tanto Rosario como Santa Fe Ciudad, a solicitarle al Poder Legislativo como también al Poder Ejecutivo, porque sabemos que se trabaja de manera en conjunta, lo que son las deudas pendientes por la Ley de Derechos y Garantía de las Víctimas. La que conocemos como Ley de Víctimas. La que conocemos como Ley de Víctimas, donde nosotros personalmente solicitamos lo que es tener abogados querellantes, de la misma manera como el Estado y cada ciudadano, cada ciudadana paga un abogado para que un delincuente, un asesino, un violador tenga su defensa. Bueno, nosotros como familiares y víctimas que no elegimos estar acá, solicitamos de la misma manera una igualdad de derechos. Acá no venimos a sacarle derechos a nadie, venimos a pedirle a cada legislador, a cada diputado o senadores, de que nos acompañen de la misma manera que se incorpore a los familiares y víctimas al proyecto de ley de la 51.110, en la cual incorpore también pensiones para los familiares y las víctimas de inseguridad. De la misma manera que esto queremos resaltar acá, no venimos a pedir nada que no exista, porque hay sectores que lo tienen y necesitamos una universalización de estos derechos. Creemos que los familiares y las víctimas de inseguridad también somos parte de responsabilidad del Estado por omitir y no cumplir con sus funciones, dando derechos tanto a la seguridad como a la vida misma. Ezequiel, vos sos de Rosario, pero estoy también con Graciela, que es mamá de Marianela Brondino, una joven que fue asesinada hace 12 años para intentar robarle la moto. Graciela, ¿vos sentiste en estos 12 años que el Estado te acompañó como familiar de una víctima en el marco de un hecho de inseguridad? No, absolutamente no. Fallaron todas las instituciones, absolutamente todas. Yo al cumplirse 10 años de la muerte de mi hija, hice una carta abierta donde detallé todas las instituciones que a mi juicio no funcionaban. De hecho, si yo no me hubiera cargado sobre el hombro los 2 expedientes de los asesinos de mi hija, tanto el del mayor como el del menor, el expediente seguiría archivado en NN como estaba, hasta que yo me metí. De poquito a poquito fui aportando pruebas y después cuando conseguí, sobre todo con el caso del menor, que es el más complicado, porque cuando hay un menor de por medio es tratado como un niño, una niña, y le dan todos los derechos habidos y por haber, y vos ni siquiera tenés el derecho de participar en una audiencia que se haga. Cuando conseguí copia del expediente vi que había pruebas fundamentales que después llevaron a detener al que faltaba. Si vos no te movías como mamá, no pasaba nada. Absolutamente nada. Y ni siquiera vieron ni el fiscal ni el juez pruebas que estaban, me acuerdo, en el folio 609 y nadie las había visto. Bueno, así como está Ezequiel, así como está Graciela, está también Ana, mamá del oso. Bueno, Ana, estamos en un momento en el que la violencia, la inseguridad recrudece en la ciudad de Rosario y hoy particularmente está toda la Corte Suprema de Justicia de la Nación allí. Como mamá de un hijo al que asesinaron en el marco de un hecho de inseguridad, ¿qué le dirías a los ministros de la Corte si los tuvieses frente a vos? Lo primero que le diría es que se pongan en el lugar nuestro. Las leyes hay que cambiarlas. Lo primero. Después estamos viendo cada vez más inseguridad en Rosario. Que empiecen a ver todo eso, que miren uno por uno los que están cayendo. Eso es lo primero que tendrían que hacer. Ellos ponerse en el lugar del familiar
que está sufriendo por la muerte de un familiar, de una persona, de un hermano, de un hijo, como me pasa a mí. ¿Qué sentiste cuando viste que Rosario se blindó con un superoperativo de seguridad para proteger a los ministros de la Corte y vos como mamá, como vecina, tu hijo, no tuvieron esa protección? No solamente eso, el otro día también fuimos a... Cuando estuvo, está bien, es una cosa muy linda para Rosario, el asunto de los Juegos. Juegos Suramericanos. Y estaba todo muy lindo porque la verdad que ha quedado muchas cosas lindas para Rosario, pero también vimos que cuando nosotros estábamos ahí había muchísima policía y cerca de ahí habían matado a 2 o 3 personas. Entonces, todo ese blindaje que hacen, que blinden a lo mejor para nosotros, que somos los que estamos pagando, que pagamos impuestos, que estamos todo el día en la calle, que trabaja, el que no trabaja, como yo que soy jubilada, pero hay mucha gente que necesita protección. ¿Hay algo que cambió desde que asesinaron al oso o crees que todo en realidad fue empeorando? Todo para peor. El oso fue... no sé, el oso fue una cosa que sucedió porque en el lugar donde sucedió. Pero después de eso muchos chicos buenos, muchas criaturas. Ahora últimamente las criaturas, es terrible lo que está pasando en Rosario. Gracias, Ana. Gracias a todos, a Ezequiel, a Graciela. Pónganse en nuestro lugar. Es el mensaje de Ana, como mamá del oso, una víctima más de la inseguridad en Santa Fe. Pónganse en nuestro lugar. Se lo dice a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Quiera de evitar el hecho. Estamos hablando de leyes para que cuando el hecho, el ilícito se cometió, el familiar de la víctima o la víctima pueda transitar ese camino de una manera un tanto más aliviada. El proyecto de ley de víctimas tiene media sanción en la Cámara de Diputados. Lo pidió Perotti en la Asamblea el 1 de mayo. Ahora tiene que actuar el Senado. Se está trabajando ahora también en otro proyecto de ley para que las víctimas de hechos de inseguridad, los familiares de esas víctimas que se encuentran en situación de indigencia, puedan también ser beneficiarios de la ley 5110. Bueno, familiares de víctimas que hoy vinieron a Santa Fe para tratar de empujar desde la legislatura todos esos proyectos. Bien, Ivana. Y que entienden que también por parte del Poder Legislativo, y ni hablar el Ejecutivo, depende la justicia. ¿Sí? Claro. En cada uno de claro. sus hechos. Abrazamos a todos, mandamos un abrazo para la mamá del oso y para toda la gente que está ahí. Tenemos casos muy trascendentales que tuvimos y que nos conmovieron todos, nos conmueven cada remera, pero uno, por ejemplo, se pone a pensar, bueno, ¿qué pasa con Joaquín, con la familia de Joaquín, con el hijito, que vivía del sueldo de ese papá? Bueno, ¿qué pasa con ese chico? Bueno, sí, sale toda la familia, da lo que puede, pero además de la muerte de Joaquín, estamos hablando de la situación económica con la que sigue una familia y como tantos otros casos. Gracias, Ivana. Desde la capital de la provincia. Cambiamos de tema, nos vamos a...